Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Medicina de Mamá, este podcast que intenta hacer un aporte a las mamás, papás, cuidadores de todo tipo, pero enfocado desde nuestro lado médico y también como mamá, que nos ha tocado sufrir muchas veces lo que ustedes en sus casas también viven. Quiero agradecerles que sigan sumando a nuestras redes, que sigan haciendo comunidad con nosotros, ya vamos en más de 400 seguidores y tenemos también nuestro canal de YouTube. Síganos, pónganle like, hagan sus comentarios, porque de esto nosotros nos vamos retroalimentando y vamos teniendo más ideas y nuevos temas para poder presentarles a ustedes. Y es por eso que hoy día me acompaña una colega y amiga que es nutrióloga infantil. Ella es pediatra, por supuesto, pero tiene su especialidad en nutrición y vamos a tratar distintos temas de su especialidad. ¿Cómo estás, Claudita? Bien, Gemma, gracias. Gracias por invitarme a participar de este podcast tan interesante, ¿cierto? Y que aporta tanto en la vida cotidiana de nuestras comunidades, como dices tú, de las mamás, ¿verdad? Nosotras que también somos mamás, que hemos pasado por lo mismo, como tú dices, hemos tenido las mismas dudas a pesar de ser pediatras, ¿cierto? Siempre es bueno tener estas instancias que son educativas y que van de la mano de la evidencia también, que la verdad es que en redes sociales hay de todo. Se puede encontrar de todo y siempre con un respaldo científico, como dice Exacto. Claudia, y también muchas veces para hacer catarsis, porque nosotros también lloramos, ¿cierto? Cuando nos pasan cosas con nuestros hijos, cosas que no podemos manejar, no todo lo podemos resolver. ¿Cierto? Bueno, y uno de esos temas que también, como digo yo, del también lloramos, es el que quiero tratar hoy día contigo, con tu especialidad, con tu apoyo y que yo sé que además tu capacidad de empatía, y que a mí me gusta mucho, por eso te he elegido como una de nuestras invitadas, que es el tema de la imagen corporal. Vemos en todos lados, en redes sociales, en televisión, en los programas, hasta el gobierno, full campaña de no se habla del cuerpo de otros, ¿cierto? Que puede sonar hasta a veces hasta repetitivo, pero que tiene un significado y una relevancia que trasciende a todas las edades, pero en especial a nuestros niños y adolescentes porque los marca para el resto de su vida. Yo creo que esa campaña de no se habla del cuerpo de otros da justamente como en el clavo, ¿ya? En el clavo de un tema que es central en el fondo. Acá lo más importante no es el cuerpo, lo más importante no es la forma, ¿cierto? Sino cómo yo habito ese cuerpo, ¿cierto? Y esta campaña yo quería decir que la genera una nutrióloga que se llama María José Figueroa, ¿ya? Ella comenzó con este como hashtag, ¿verdad? Y eso después se viralizó y me parece estupendo y ojalá sea repetitivo. Y yo soy la latera que siempre lo dice, así como en cualquier mesa, en cualquier como compartir, es muy habitual que se hable el cuerpo de otro. O sea, yo soy la latera que dice, Pero ojo, está no lo súper bien hablemos. porque yo creo que nuestra generación en particular y las anteriores como tal, o sea, es un clásico el comentar cualquier cosa. O sea, yo, no sé, perdón abuelita, mi abuelita decía, oye, está más gordita, ¿eh? Comentarios que son innecesarios y que ellos, Sí. claro, no se daban cuenta que esto marcaba la personalidad de otro. Obviamente hay gente que es más resiliente o que no le importa lo que dice el otro, pero ese no es el común de la gente y lo más importante es entender que yo cuando voy a hacer ese tipo de comentarios debo pensar en el otro y saber que no es necesario decirlo, Sí, ¿verdad? Entonces que va más allá. exacto. O sea, lo que hablamos, ¿cierto? En el fondo, cuando te dicen, hola, estás más flaca, es como que fuera casi que un triunfo, Exacto, ¿ya? Y puede ser que esa para persona los dos extremos. que está más flaca en realidad lo está pasando pésimo. Tiene depresión, le ha ido mal, no tiene plata, qué sé yo, como que uno, el mundo interno es tan El motivo que hay detrás de esa delgadez. exacto, o puede estar enferma, Puede tener VIH, un no sé, cáncer, sí, cualquier cosa. Entonces, es súper como invasivo delicado. incluso. Sí, sí, invasivo y delicado. Como dices tú, hay gente que en verdad lo tiene súper asumido, le da lo mismo. Pero yo digo, todos tenemos como espejo en nuestras casas, habitualmente, puede haber gente que no, pero todos tenemos espejo en nuestras casas, todos sabemos más o menos. Si estamos más delgados, más Lo gorditos. notamos, La ¿cierto? ropa también que nos delata Entonces, siempre, ¿cierto? claro, entonces, ¿por qué la gente tiende como a tratar de hacerte ver cómo estás tú? ¿Ya? Y ese el hacerte ver cómo estás tú siempre va acompañado también de una valorización de cómo estás tú. Porque en el fondo, cuando te dicen estás más flaca, es como que estás bien. ¿Ya? Le ponen el valor de algo positivo.
Pero cuando dicen, es difícil que te digan estás más gorda, Claro. pero las abuelitas lo hacen, Sí. la gente lo hace, estás más gordita, tiene también la connotación un poco más negativa, así como no te estás cuidando, ¿verdad? O que muchas veces no te lo dicen a ti directo, pero le dicen a otros. Supongamos que estamos nosotras dos, no sé, vamos a poner un entorno, en el casino del hospital. Y llega alguien que no hemos visto hace rato, y que yo te diga, oye, Clau, X persona está más gordita. Entonces, no lo estoy diciendo al otro, a lo mejor no lo hago sentir mal, pero ¿por qué me importa que el otro esté más gordito o esté más flaco? Como dices tú, hay distintas razones para que ello se haya dado, puede ser bueno o ser malo, y no necesariamente tener esta connotación negativa o positiva que se le atribuye a la delgadez y al sobrepeso y a la obesidad. Si hemos hablado antes también el tema de que no hay un peso ideal, hay una referencia, por supuesto, por talla y estatura de la que siempre hemos hablado todos los distintos profesionales de la salud, pero finalmente este peso ideal no necesariamente es el número que me impusieron por anatomía, sino que cómo yo me siento, cómo funciona mi cuerpo, porque si estoy más delgada y estoy así lánguida, no Sí, pues, funciona. A mí exacto. me pasó en la época en particular, o sea, yo ahora ya más vieja, también con los cambios hormonales y todas estas cosas, mi cuerpo ha cambiado. Estoy más, para no también de nuevo estigmatizar, no con más Un peso, cuerpo más un grande. cuerpo más grande, me ¿Cierto? gusta esa forma de pensar, que antes, y el periodo de más delgadez que yo tuve fue por la dieta de exclusión de la alergia alimentaria de mi hijo. Y claro, fue un, comillas, sacrificio, La esta dieta dieta del del amor. amor, un sacrificio por mi Sí. hijo y fue mi mayor tiempo de delgadez, pero yo andaba cansada. Me veía poco saludable, estaba muy, muy delgada, estaba de un color plomizo mi piel, entonces no era algo saludable. Y claro, la lactancia Evidente. además quita unas cuantas calorías extra, era como hacer una dieta full y estar full en el gimnasio, una cosa así. Sí. No, imagínate, o sea, yo creo que llega a ser tan cotidiano como esa conversación que tú dices en el trabajo, que es frecuente, Es muy frecuente. pero de repente nos encontramos viendo tele y como que ves como a un artista que tú conoces y dices, oye, ¿qué está gordo? ¿Qué le pasó? ¿Cachai? Como que igual uno lo hace con gente Sí. de cualquier tipo. Entonces, y no tenemos que olvidarnos que habitualmente hay niñas, niños, adolescentes, ¿verdad? Que están alrededor y que van aprendiendo Van de aprendiendo este esa tipo de conducta. conducta. Sí, Exactamente. sí, exactamente. Entonces, que a ti te digan ya como adulta, como tú dices, yo a mi edad, ¿cierto? Me digan esto, no va a ser lo mismo, la verdad, que se lo digan a un adolescente, que en particular la etapa de la adolescencia es compleja, ¿cierto? Por muchas cosas, pero una de las cosas complejas es que el cuerpo cambia mucho en esa etapa, ¿ya? Entonces pasa de un cuerpo infantil a un cuerpo que va transitando hacia el adulto, ¿ya? Eso tiene múltiples cambios en talla, en el largo de los brazos, ¿cierto? En la composición corporal, en las mujeres las mamas, ¿cierto? En los varones la vellosidad, entonces cambio de voz, es todo un cambio y hay un Y duelo. la forma del cuerpo también. O sea, La hay forma del algunos que son cuerpo. más rectos, otros más, no sé, más peritas, más... Sí, diverso, ¿cierto? Exacto. Pero hay un duelo en ese adolescente de un cambio de cuerpo. Imagínate lo que es un cambio de cuerpo, como que yo creo que no le hemos puesto tanta atención a eso. Es como cuando estás embarazada, tienes el bebé y te cambió el cuerpo, ¿cierto? También hay un mini duelo Exacto. que uno hace del cuerpo de antes. Entonces, si estamos en esa etapa tan difícil, ¿cierto? Con todos estos cambios y viene toda la sociedad a decirte que tu cuerpo además está mal, ¿ya? Porque el cuerpo que tú tienes no es el suficiente, ¿cierto? Para alcanzar estas metas Los cánones, establecidas, que en realidad no tienen cánones, nada de necesariamente saludable. y que son muy cuestionables, Sí. porque la verdad, ¿qué es un canon de belleza? ¿Qué es un canon de belleza hoy día? ¿Cuál era el canon de belleza del 2000? ¿Cuál era el canon de belleza en los egiptos, en los griegos? Es como, El Renacimiento, que las tiene que ver mujeres de las pinturas son todas con cuerpos curvas y grandes. cuerpos grandes. Sí, me gusta que aprendiste el concepto. Claro, entonces también depende como del momento social que estamos Exacto. viviendo. O sea, no sé si tú te acuerdas como las artistas que nosotras seguíamos en el 2000, así como Avril Lavigne, no sé, como ese tipo de artistas que tienen una delgadez, ¿cierto? Muy importante, como esta apariencia como de, se llamaban como de heroine girls, así como de heroína, Exacto. ¿ya? Sí. Como de descuido, como de...
Esa era en ese momento, nuestra imagen Esos de referentes de ideal belleza. claro, de belleza, ¿te fijas? Entonces había que ser muy delgada, extremadamente delgada. ¿Ya? Y eso, claro, va cambiando con el tiempo, pero al final tienes que preguntarte como que quién es el que comanda esto. ¿Quién es el de dónde viene que un año sea así, que el otro año sea así? Probablemente viene de un ojo más masculino también, Ujú. ¿ya? Que femenino. Entonces yo creo que hay que aprender a cuestionárselo todo y a nuestros adolescentes, por sobre todo, enseñarles eso, a cuestionárselo todo, ¿ya? Esto del peso ideal que tú dices también es súper importante porque nosotros nos guiamos pediatras, ¿cierto? Ujú. Por curvas que son establecidas, que son curvas de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Que se basan en estudios y que ellos siguen pacientes, o sea, personas, Ujú. y en este seguimiento a través de los años y recopilando datos anteriores de otros estudios que podría ser dudosa también la forma en que se midió, Exacto. ¿cierto? Pero con todos esos datos ellos generan estas curvas que las usamos nosotros y que dentro de Sudamérica, el único país que participó con datos es Brasil. Ujú. O sea, tampoco hay datos chilenos en esas Exacto. curvas. O sea, ni Y que nuestra argentinos, ni... genética cambia bastante con la de los brasileños. Sí. Entonces, ya, esas son nuestras curvas que nos dan ideas, ¿verdad? De dónde estamos más o menos, en qué lugar nos paramos en esa curva. Esas curvas tienen un percentil 50 que es El como, promedio. claro, como el promedio o la mediana, ¿cierto? Donde tienen que estar en peso según la edad y según el sexo, ¿ya? Y la talla. Pero también hay una dispersión, o sea, hay un +1 y un -1, ¿cierto? Y en toda esa dispersión hay características muy distintas en los cuerpos. O sea, no buscamos que todos estén en ese percentil 50, ¿te fijas? Porque es irreal, porque ni yo estoy, no sé Nadie. tú, no voy Yo a hablar del cuerpo tampoco. de otro, Muy bien, muy bien. pero habitualmente no estamos en ese percentil 50, es irreal O nos absolutamente. movemos entre esos percentiles. Fluctuamos, Niños y exactamente. adultos, Cuando entonces. estás enfermo probablemente estás más delgado, Exacto. porque comes menos, porque, no sé, tienes pérdidas, etcétera. Y cuando estamos pasando por otra etapa en la vida, tenemos otro peso y al final yo creo que el mensaje, y es difícil porque a mí también me ha costado, obviamente, porque es un cambio absolutamente de paradigma, pero el mensaje es como enseñar que este es tu cuerpo, este es el cuerpo que tú habitas, ¿ya? Y con este cuerpo yo me presento frente a la vida, ¿te fijas? Este cuerpo es el que a mí me sirve para vivir, para estar hoy aquí. ¿Sí? Y creo que eso es importante porque hay que ser como autocompasivo también y agradecido. Sí, Completamente de acuerdo. Como sí, te decía yo, este es un cuerpo más grande que el que yo habitualmente suelo habitar. Pero al revés, quizás estoy mucho más contenta con lo que soy ahora que con lo que era en otras épocas. Incluso teniendo un cuerpo más pequeño, tenía mucho más complejo. mm, Porque nuestra cultura también ha ido cambiando, porque hay otras cosas en que uno tiene que priorizar. No sé, yo ya priorizo, por ejemplo, no sé, la personalidad, la claro. inteligencia, el sentido del humor. O sea, hay un montón de cosas que son mucho más importantes que si soy más o de menor volumen. Entonces, Volumen. esas cosas Sí, tienen que pasar, o sea, transmitirse de nosotros, de los adultos, a los niños y adolescentes, porque si estamos todo el tiempo transmitiéndole cosas, como dices tú, a lo mejor no lo decimos delante de ellos, de la prima, de la tía, del tío, etcétera, pero vemos en la tele, voy a ocupar al pobre Luis Miguel, que es el que más cambio ha tenido, entonces hacemos comentarios al respecto. El niño entiende que no importa que él sea un tremendo cantante, importa si está flaco o está gordo. Entonces no tiene exactamente. mucho sentido. Exactamente. Entonces, por eso es como un bombardeo. Ya, la televisión es un tema que está todo el rato, Las ¿cierto? redes sociales. Pero las redes sociales están a la orden, así como en la mano ahora. Ujú. Y efectivamente en redes sociales también hay muchos mensajes que no necesariamente son saludables Exacto. realmente. Entonces es una etapa compleja y lamentablemente sí estamos viendo más trastornos de la conducta alimentaria. Eso es así a nivel mundial y sobre todo post pandemia. Con la pandemia esto aumentó, ¿ya? Los adolescentes y todos se estuvieron más encerrados, hubo dificultades en la Tuvieron sociabilización. clases solamente online, por lo tanto les teníamos los celulares, los iPads y los computadores ahí Más acceso, a libre sí, acceso, más exactamente. pantalla.
Entonces esto aumenta y aumenta también acá y nosotros la podemos ver en el hospital donde trabajamos, que es un hospital público, un hospital pediátrico, uno de los 3 hospitales pediátricos que tiene Chile. O sea, es una muestra que igual es representativa, ¿verdad? En ese hospital, hoy día yo puedo tener 5 pacientes con anorexia nerviosa hospitalizadas a la vez. Cosa que cuando yo llegué a ese hospital el año 2012 era anecdótico. O sea, ¿te acuerdas en el hospital antiguo haber tenido alguna paciente con anorexia? Yo no me acuerdo de haber visto ninguna. Yo creo que Ninguna. con el doctor Reyes, que era el único nutriólogo que había en esa época, yo creo que debo haber visto una. Sí, era como muy aislado. Pero una y en todo el tiempo uno estudia 3 años para ser pediatra. Debo haber visto una y cada vez ahora es más frecuente. Es Y lo muy mismo frecuente. también la patología psiquiátrica, los intentos suicidas en niños cada vez más pequeños. Sí. Y que también van de la mano, o sea, muchas veces no se alimentan porque se quieren morir. Sí. Entonces también hay un espectro tan grande Sí. que va desde la baja autoestima, de la depresión, de lo que le dice el otro. También en esta edad empieza el tema de gustarse con otro del mismo sexo, de otros sexos, y también tenemos que estar más abiertos en esos temas también. Y le importa lo que piensa este otro que a mí me gusta. Y si a este otro que a mí me gusta le gusta de más volumen o de menos volumen, eso va a interferir en mí si yo no tengo una claridad, una salud mental estable o referentes de adultos, que no necesariamente son los padres, que me den estos valores o esta, no sé, resiliencia para poder enfrentar todos estos cambios. Como dices tú al principio, o sea, yo encuentro que se subestima demasiado ese tremendo cambio. Es un tremendo cambio. O sea, cambia tu cuerpo por completo. Eres otra persona. Tienes otra responsabilidad. Te responsabilidad. cambia la voz. O sea, eso, es como todo. Te miras al espejo y en realidad ya no eres lo que eras. Entonces, claro, es complejo. Ahora, lo que tú dices como, en el fondo, los pacientes que tienen como incongruencia de género, ¿verdad? Que son, que nacen con un sexo femenino, pero genéticamente, pero su vivencia, su pertenencia es del género opuesto, ¿cierto? Y al revés, ese grupo de pacientes también es muy proclive a tener trastornos de la conducta alimentaria, porque es este tema del cuerpo de base que no es mi cuerpo, o sea, no es el cuerpo que me representa. Entonces, imagínate ahí. Qué heavy. Claro, son también poblaciones como que uno las ve más de riesgo, ¿ya? Y también se ve harto en nuestro hospital, por ejemplo. Entonces, y lo triste es que cada vez hay niños más chicos. O sea, 10 años. Yo en la consulta particular una vez vi una niña de 7 años, que se sentó adelante y me decía, es que no quiero comer más porque yo fui a la cama elástica de otra amiga y la nana me dijo que me baje porque la podía romper, porque era muy grande. Entonces, son esos comentarios que de repente uno dice, pero bueno, pasan en todos lados y en realidad en todo tipo de temas. Y que marcan a un niño. Y la marcan. Entonces, por eso es tan importante este mensaje que hablabas al principio de no se habla del cuerpo de otro, porque tú no sabes, la verdad, qué está viviendo ese otro. Y tampoco tienes idea de su cuerpo, porque ya, si vamos al peso, ¿qué es el peso? Yo siempre igual le digo a mis pacientes, ¿qué es el peso para ti? Y es como que no saben, en realidad, pero me hablan del peso. O me dicen, no, es que esto tiene muchas calorías. Ya, ¿qué es la caloría? No tienen idea, ¿verdad? Es como que aprenden cosas y las repiten, ¿cierto? Entonces, el peso es un número. Es un número. Y si tú vas a nuestro box de atención en el hospital con mi colega, ¿verdad? Nutrióloga, nuestra pizarra dice, tu peso no te define. Exacto. ¿Ya? Porque partamos de esa base. O sea, yo tampoco me quiero dedicar a achicar cuerpos ni cambiar cuerpos. Por eso Crecer Sin Dietas, @doctora Crecer Sin Dieta, es por eso igual, ¿ya? Porque no es a lo que apunto. Y espero que por lo pronto muchas colegas y colegas, hombres, varones, nutriólogos que trabajen con temas nutricionales, ojalá tengan también esta visión, porque es frecuente que también me lleguen pacientes llorando a la consulta por todo lo que han escuchado en las otras consultas, ¿ya?
en broncopulmonar, en y en todos gine, lados. en Y de otros endocrino, nutriólogos, que esa es la peor de parte. otros nutriólogos también. ¿Ya? Las generaciones van cambiando, ¿cierto? De los médicos, de los niños y adolescentes también. Entonces tenemos que irnos adaptando a eso mismo, como dices tú, ya, del especialista que venga. O sea, no, Sí. no podemos definir a alguien y yo la pienso un montón para de repente decirle las cosas a los pacientes porque, claro, el tener un peso mayor al que tu cuerpo puede soportar, para no hablar de número en ese sentido, también te genera otras enfermedades. O sea, en el caso mío Sí. particular, desencadena asma, descompensa el asma, se cansan más. Entonces, lo trato de abordar bajo esa perspectiva más que decir, Sí. pero tengo colegas más antiguos que yo. Oye, ¿y siempre has sido así de gordita? O sea, partamos por no decirle gordita. Yo me di toda la vuelta para no decirle eso. Sí, Y el otro es lo así. lanza, así, todo de parejo. Entonces hay que hacer un cambio cultural, un cambio de paradigma desde los profesionales de salud hacia los papás y cuidadores y por supuesto a los mismos niños y adolescentes que son nuestros pacientes y que son los que se están viendo afectados. Y como dices tú, cada vez más chiquititos, llaman mucho la Es atención. impresionante, es impresionante. Y de todo, y de cosas mucho más simples. Yo me estaba acordando que tengo un chiquitito cercano que estaba en kinder y sus compañeritas llevan corrector de ojera al colegio. Y le dicen a la otra que tiene la ojera oscura que se coloque corrector de ojera, que es una niña que es muy niña y son muy pequeños. Entonces, si ya tenemos estas actitudes, porque seguramente alguien le dijo a ella o su mamá así lo hace, no tengo idea, nosotros somos los referentes de los niños hasta más o menos a la preadolescencia, porque después ya nos olvidan, pero aprendieron de nosotros lo bueno y lo malo. Entonces tenemos que ser líderes y referentes positivos, Y no son unas negativos. esponjitas, absorben todo aunque no se den cuenta, ¿ya? Hubo también como una moda del skincare Sí. en preadolescentes o Y más adolescentes. chiquititas también. Sí, que también era como que los coreanos, no sé qué, bla, bla, La piel bla. perfecta y la piel eterna perfecta. juventud. Y claro, y que también era un camino para llegar a la inconformidad de lo que yo Exacto. tengo hoy y que lo quiero cambiar y en edades muy chicas, ¿ya? Entonces, también de repente la industria Exacto. lleva a que nos cuestionemos, o sea, a que nos sintamos inconformes con nosotros, desde edades tan chicas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ganan, obvio. Porque si yo genero esta necesidad, entonces yo voy a tener potenciales compradores. Pero si a nadie le importara, ¿tú crees que existirían? No, para nada. No, pues entonces sí, existen también porque hay temas económicos detrás. Exacto. Entonces, que juegan un poco con la inseguridad. Entonces, yo no digo que esté mal arreglarse, sentirse bonito, ¿verdad? Como, obvio que no está mal, Pero está el perfecto. que quiere, no el pero impuesto y no sufrir suframos por eso. Sí, ¿te fijas? completamente de Y acuerdo. yo no desconozco tampoco la obesidad, porque de repente como que esto del peso, no ser peso centrista, la obesidad existe, es una patología que es muy inflamatoria, hay distintos, ¿verdad? O sea, se asocia a distintos riesgos, pero es un riesgo Tiene más. ciertas consecuencias, exacto. Es un riesgo más cardiovascular, así como también es un riesgo fumar. Uh-huh. Así como también, más importante. así como también es un riesgo ser sedentario. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, no lo desconozco, pero también está comprobado, y esto ya como No le atribuyamos solo el tema. último, claro, peso. los estudios actuales lo que dicen es, no importa tanto cuántos kilos bajes, ¿ya? Lo que importa es el cambio de hábito que tú hagas, ¿ya? O sea, puede que tú no bajes de peso, pero si tú empiezas a hacer deporte, empiezas a alimentarte mejor, empiezas a dormir mejor, tu metabolismo va a mejorar. Exacto. Aunque sigas en el mismo peso. ¿Te fijas? Como dicen por ahí, pero la idea, volvemos a no estigmatizar el tema del peso, es mejor ser un gordito saludable que un flaco con una salud pésima. Hablemos para el otro lado, o redondeémoslo así como ser de tamaño grande pero activo, que ser de tamaño pequeño absolutamente sedentario, mucho más saludable. Claro. Y eso uno lo puede ver en el día a día con los pacientes y con todas esas cosas. Yo siempre, bueno, ya te he contado a ti en lo personal y se lo cuento muchas veces a los pacientes, pero yo creo que para que ustedes también, los que nos escuchan y nos ven, sepan que uno también lo sufre. A mí me tocó vivirlo en una época de la vida con mi hijo, 8, 9 años. Obviamente uno como papá siempre encuentra hermosos sus hijos, que ese es un punto. 2, sí. Mi hijo es delgado.
es full deportista, y teníamos un show, porque no había otra palabra, en las mañanas antes de irse al colegio, que se veía gordo, que se veía mal. Entonces, el tema de la imagen corporal va de todos lados. Aunque yo esté constantemente reforzando el otro lado, el que no se fije en esas cosas y que él no se fija en sus compañeros en eso, pero solo se fijó en él, y fue un temazo. Entonces, desde ahí, Claudita, yo lo resolví sola, literalmente con las herramientas que pude, y hasta le decía, pero mírame cómo estoy yo, esto es estar o verse así. ¿Qué tips le darías tú a los papás para que puedan enfocarse en los niños y también cuándo consultar? Primero, la primera pregunta, los tips que tú le darías a los papás. Cuando los niños empiezan a tener esas como fijaciones, ¿cierto? Bueno, es difícil, ¿ya? Porque está la delgada línea, en el fondo, entre la preocupación de cómo yo me veo y pasar a la patología, ¿cierto? La anorexia nerviosa, por ejemplo, tiene que ver con la restricción, o sea, ¿qué conducta está tomando tu hijo? Por ejemplo, ya siento que estoy gorda, entonces tú tienes que estar muy atento a cómo está manejando eso. Porque si el mismo caso de tu hijo hubiera tomado conductas, como por ejemplo dejar de comer ciertos alimentos, o dejar de comer de frente, o aumentar al triple el ejercicio cada vez que come, que también son conductas compensatorias, ¿cierto? O como, pero después hago un ayuno súper largo para compensar también. Entonces, claro, ahí uno habla, ya estamos en un trastorno. O el clásico del cómo voy al baño. Claro, cómo voy al baño. A eliminar de alguna forma los alimentos. Exacto, purgar, ¿cierto? Exacto. Pueden haber vómitos, etcétera. Entonces, es una delgada línea, muy delgada. Entonces, yo prefiero en lo personal, y como esto está tan en aumento también, es que mejor consulten, ¿ya? Porque quizás los papás no necesariamente van a tener las herramientas para evaluar esto que estamos hablando, ¿ya? Entonces, yo prefiero que si tú ves que tu hija o hijo o hije, ¿verdad? Está teniendo esta inconformidad corporal, con cada vez que se mira al espejo, no está disfrutando, está teniendo problemas como, incluso eso puede hacer que se empiece a aislar socialmente, ¿cierto? Que ya no quiera participar, no sé, que ya no quiere ir a la piscina porque no quiere que lo vean en traje de baño. Yo prefiero que consulten, o sea, porque te digo, hay que parar esto así precozmente, y la evidencia lo dice, o sea, tú tienes que detener esto lo más precoz posible, porque si esto se cronifica, es más difícil. Y en este caso, la cronificación es a los 3 años, ¿ya? O sea, si hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, mayor a 3 años tiene otro pronóstico. Si tú lo tratas menos de 3 años de evolución, me refiero, perfecto, no de edad. Sí, de evolución, ¿ya? Entonces, mientras antes los tratemos mejor, y yo prefiero que consulten de más a que de menos, ¿ya? Y a lo mejor hay que explorar otras cosas, porque puede que un niño de 8 años te diga, ay, que me siento mal, no me gusta como soy, pero la verdad que le están pasando otras cosas. Exacto. Y él no sabe muy bien lo que le está pasando, y lo solito le coloca como este nombre, ¿verdad? Como el peso o ser gordo, pero a lo mejor no es eso. Entonces hay que buscar siempre, yo creo que no hay que hacer la vista gorda. En este tema no. En relación a eso mismo, Claudia, ¿qué cosas tú dirías que son fundamentales? Quizás 5 o menos, no sé. Que tú dirías, en esto hay que poner atención y debo consultar sí o sí. O sea, eso, que veas cambios de comportamiento en tu hijo, que si antes le gustaba y disfrutaba haciendo una cosa, ¿cierto? Y dejó de hacerla. Dejó de hacerla, o sea, bandera roja, ¿cierto? Si antes le encantaba cierto alimento, por ejemplo, no sé, le encantaban los chocolates, disfrutaba mucho el chocolate, y de un día para otro ya no te recibe el chocolate, no quiere chocolate, es un tema el chocolate, consultar. Ya, si existe esta inconformidad al mirarse al espejo, ya hay los adolescentes, no sé, lloran por cómo se ven al espejo, sufren cuando hay espejos, muchas veces los sacan cuando tienen esta frustración, también consultar. Y claro, cuando ya veas que hay una baja de peso importante, o sea, no importante, cuando ya hay baja de peso, secundario a esto, consultar también. ¿Ya? Muchas veces estos trastornos de la conducta alimentaria también están asociados a comorbilidades, o sea, como tú decías, es como, si mal no recuerdo el número exacto, es un 50% que están asociados a otras cosas como depresión, ¿verdad? Como otro tipo de trastornos, trastorno obsesivo compulsivo, otro tipo de cosas. Entonces, siempre yo recomiendo estar ojo, sobre todo con los adolescentes,
y consultar de más. Puede que te evalúen y digan, mira, yo no veo nada malo, veámoslo. Me ha pasado también, Claro. que han consultado como de más. Yo veo que está bien, no siempre tenemos los médicos el espacio para hablar solos con el adolescente, porque las consultas Exacto. tienen muy poco tiempo, pero al tratar de hacerlo y hablar solo y descartar ciertas cosas, puedes quedarte tranquilo y bueno, veámoslo, sigamos su crecimiento, veámoslo unos meses más. Pero prefiero de más, de todas maneras. Sí, con ese Sí, tipo de porque a veces cosas. uno se puede relajar. Por ejemplo, ya no solo se encuentra gordo, pero no hace nada al respecto, no deja de comer, sigue haciendo las mismas actividades y uno podría quizás relajarse, pero tú recomiendas que siempre consultar. Yo recomiendo que sí, porque además, claro, lo más como que conocemos, más conocido es como una anorexia nerviosa, que tú te imaginas la paciente en los huesos, ¿verdad? Y no, pues eso ya es muy tardío, ¿te fijas? Y por ejemplo, podemos estar hablando de una bulimia nerviosa. Exacto. Y ahí no necesariamente hay una baja de peso, ¿ya? Y actualmente también conocemos lo que se llama, que yo creo que es mal llamado, la anorexia atípica, que ya le pones como otro cartel, Claro. ¿cierto? Pero la atípica se refiere, según el DSM-5, que es los criterios diagnósticos, es lo mismo que la anorexia, solamente en una paciente que no está con baja de peso hasta la desnutrición, sino que puede ser tener obesidad incluso, puede tener sobrepeso o de obesidad bajar a sobrepeso. Entonces, consultan en distintas partes, los miden, los pesan, no, está sobrepeso, ¿cómo va a tener anorexia? Claro. ¿Ya? Pero eso está también súper errado. El Por problema eso es que está aquí. hay que hablar de la conducta de la alimentación. La conducta alimentaria es muy importante, es cómo se relaciona ese niño, niña, adolescente con los alimentos. Entonces, ahí hay que estar, ojo, y claro, a nosotros nadie nos enseñó. Exacto. Entonces, ¿cómo le pedimos también a las mamás, a los que estén ahí, ojo con estas cosas tan específicas? Porque en realidad es desconocido también, po. Como probablemente como te enseñaban a ti a alimentarte, o como me enseñaron a mí a alimentar sin juzgar, ¿cierto? Claro. Sin juzgar, es muy diferente a como yo recomiendo que se haga ahora, que sea de manera perceptiva, ¿verdad? Que sea respetuosa, que ojalá le enseñemos a nuestros niños a que sepan reconocer sus señales de hambre, sus señales de saciedad, ¿verdad? Que ellos mismos sean capaces de decir, ahora tengo más hambre, ahora tengo menos hambre, ¿ya? Porque acá hay temas que son hormonales, la saciedad y el hambre, hay hormonas que en el fondo nos dan esas señales y qué bueno sería poder reconocerlas, po. Porque no todos los días tengo la misma hambre. Exacto. No todos los días a la misma hora, ¿cierto? Y muchas veces confunden el hambre hasta con aburrimiento. También. La ansiedad, que es un clásico obviamente. Temo. Y lo otro es como cuando, no sé, cuando también que comen muy poco, pero a veces nosotros somos los que los hacemos comer más. O sea, les damos un plato de un adulto a un niño de 4 años. Es imposible. Entonces después, oh, este niño come tanto, pero yo siempre fui, comillas, agrandándole el estómago. Le enseñé a comer más. Entonces, Sí. ¿qué esperamos también? Claro, porque probablemente ese niño que comió más se pasó de su límite de Exacto. hambre. Ya Se no, pasó ya no del sabe límite. cuándo Entonces hay saciedad. Ya perdió ese como sensor, por decirlo de alguna manera. Entonces, ojalá pudiéramos volver Exacto. a encontrar nosotros, adultos también. Existe toda una rama que trabaja eso. No sé si conoces el mindfulness. Lo he escuchado, pero no conozco la descripción. Cuéntanos qué es. Aprovechando. Es que del mindfulness, que es un tipo de meditación, ¿verdad? Que se trata de la atención plena. Entonces, poner atención plena en todo lo que tú haces. Y hay una rama que es el mindful eating, que es la atención plena en el acto de alimentarte, ¿ya? Entonces, tiene que ver como con eso, con de verdad censar qué es lo que yo siento ahora, cuánta hambre tengo. O sea, el solo hecho de hacerte esa Conectarte pregunta con eso. antes de sentarte a la mesa, ¿cuánta hambre tengo? Entonces, en el Mindful Eating hay una escala que yo la uso con mis pacientes, que es como del 1 al 10 de cuánta hambre tengo. Entonces, el 1 es que tengo mucha hambre, así como que ya no puedo seguir viviendo de hambre, o sea, estoy enojadísima, ¿ya? Y el 10 es que ya me pasé, o sea, comí tanto que me paro y vomito, como ya no puedo seguir respirando. Estoy hasta aquí. Claro. Entonces la idea es que ojalá nos pudiéramos Mira. mantener al medio, entre el 3 y el 7, ¿ya? Perfecto. Como siendo el 5 como el neutro, pero está bien tener hambre, porque es una señal de nuestro cuerpo, ¿ya? El hambre es una señal que le dice a nuestro cerebro, o sea, pasa a través de hormonas, ¿cierto?
la grelina, que es una hormona que se secreta a nivel estomacal, sensa que el estómago está vacío y sale la grelina, ¿verdad? Y llega al cerebro y el cerebro dice, pucha, tengo hambre, voy y como, ¿cierto? Y por otro lado está la leptina, que sale se produce por la grasa, ¿cierto? Ujú. Entonces cuando está como llenito esto, la leptina sale, llega al cerebro y dice, no, ya, sufi. Contrólate. Hasta acá llegamos, ¿cierto? Ya listo. Y incluso hace que aumente un poco el gasto. La insulina también participa, ¿cierto? Entonces ojalá pudiéramos conectarnos de tal manera. Y el mindful eating es una súper buena Que las herramienta. hormonas nos manden un WhatsApp. O sea, la inteligencia Que nos digan, artificial quizás claro, puede llegar a eso. quizás, ¿viste? Estamos siendo visionarios. Y claro, pues y conocernos y es autoconocimiento. Es cómo Exacto. funciona nuestro cuerpo. Es como conectar con las emociones finalmente. Hay Temor. mucha gente que no sabe interpretar lo que siente y el enojo y la rabia son otras cosas. Exacto. Es pena no saberla enfrentar de otra manera y aquí lo mismo pasa con la alimentación. Sí. Hay interesantes recomendaciones y aparte que nosotros tampoco lo sabemos todo, ni los papás, ni los médicos, ni nadie. Entonces hay que ir siempre adaptándose a cada niño, a cada adolescente que tiene una situación y un problema en específico y particular. Entonces la idea es que eso lo vayamos manejando día a día. Oye, son demasiado interesantes todos estos temas. Yo creo que podríamos estar hablando 500 horas. Porque además uno o lo vivió personalmente, como mamá, con los pacientes, en la televisión, como dices tú, está todo tan en boga y en las redes sociales, pero las redes sociales pueden ser algo positivo, como esto, pueden que nos aportar. escuchen, nos sigan acompañando en nuestro podcast, en nuestras redes sociales. Y los dejo invitados a seguir formando comunidad con nosotros. Les vuelvo a recordar que esto no reemplaza la consulta médica, aunque seamos 2 especialistas pediátricas, pero sí les da las pautas de cómo, cuándo, dónde y a quién consultar. Espero que nos sigan siguiendo en Medicina de Mamá, en Doctora Crecer Sin Dietas, en mis redes sociales, gema.perez.alarcón, y que sigan dándonos like en nuestros capítulos del podcast y sigan haciendo comentarios y por favor los invito a pedir temas y especialistas que nos acompañen. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias.